para agradecer a Él por lo que Él es. Nosotros no le cantamos a Él por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es digno de ser en gran manera alabado. Yo no sé si usted tenga motivos de agradecimiento, pero realmente son suficientes para exaltarlo y para adorarlo a Él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Algún agradecido esta noche con el Señor? Por la familia, por la vida, por la salvación, por el amor de Él maravilloso para nosotros. Aleluya. Gracias a Dios. Te doy gracias por la vida que me has dado, por la paz que has otorgado, por tu gracia redentor. Te doy gracias porque has puesto tu mirada sobre mí, has cuidado de mi vida y me has hecho tan feliz. Y no he podido contar tus maravillas y tus múltiples favores sobre mí, y no alcanzo a enumerar tus beneficios y en una canción poderlos resumir. Te doy gracias por mis ojos, por mis manos, por mi oído para tu palabra oír, por mi voz que puede registrar las notas que mi corazón escribe solo para ti. No sé si haya un agradecido que lo adore en esta noche, que lo engrandezca, que lo reconozca a Él como el único dador de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A veces se nos olvida dar gracias por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Lloramos más por lo que no tenemos y nos olvidamos de agradecer por lo que tenemos. Qué bueno que surgiera esta noche un corazón agradecido por ahí, que pudiera sentir la gloria del Señor en su vida en todo momento. Alabanzas a Jesús. ¿Habrá alguien que agradezca por su esposa, por sus hijos esta noche? Gloria a Dios. Te doy gracias por la esposa que me ha dado, que siempre ha estado a mi lado, por mis hijas y su amor. Agradezco la oportunidad que tengo de servir en el santo ministerio pastoreando tu redil. Y la verdad es que sin ti no sería nada. Toda gloria te la debo solo a ti. Yo soy un privilegiado al ser tu hijo. Solo quiero tu palabra proseguir. Te doy gracias por la salvación tan grande, por tu espíritu que guía mi existir, por tu sangre derramada en un madero que me brinda la esperanza de vivir. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Maravilloso Dios. Seríamos unos necios el negar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Muy contento de tener y de ver a los amigos. Creo que hay amigos esta noche y nos alegra tenerles, ¿verdad? En esta semana vacacional de escuela dominical que ha sido tremenda bendición. Creo que las expectativas que escuela dominical tenía, el Señor ha permitido que se alcancen. Y el Señor siempre nos da más y mucho más. Vamos a leer la eterna palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 13, versículo 33.
Hemos estado esta tarde desde las 3:30 con los chicos. Estuvimos a las 5 con el grupo de alabanza maravilloso que Dios tiene aquí en este lugar. Y bueno, mientras podamos y haya vida y fuerzas, hay que servir al Señor. Llegará un momento en que se acabarán las fuerzas y otros lo harán. Amén. ¿Han encontrado? Creo que tenemos por ahí una presentación, ya la estamos viendo ahí. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, ¿qué? Leámoslo de nuevo, por favor. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante hasta que todo fue leudado. Dele alabanza a Cristo Jesús. Vamos a decirle al Señor que nos hable. Tu palabra es maravillosa, Señor, y yo anhelo que me hables en esta noche, que me uses, Señor, tu palabra que es efectiva para salvar, para transformar, que es poderosa, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, voy a anunciar tu evangelio en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Tengan la bondad. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. La parábola de la levadura, que está en el capítulo 13 de Mateo. Bueno, previamente encontramos unas parábolas también con las cuales el Señor quiere comparar el reino de Dios. Y me llama la atención la parábola de la levadura por el contexto en que se maneja, y es el contexto de los judíos y cómo veían ellos el tema de la levadura. Se hablaba de que estar leudado era estar contaminado en algunos momentos, porque la levadura precisamente era de la misma harina que fermentaban, la dejaban fermentar y la utilizaban luego como levadura. En esta oportunidad Jesús toma un elemento que definitivamente otro maestro no hubiese tomado para comparar el reino de Dios. Pero Jesús, que lo conoce absolutamente todo, entonces sabía las condiciones y entendía el por qué estaba comparando el reino de Dios con la levadura. Seguramente algunos se alteraron y dijeron: ¿cómo es posible el reino de Dios como la levadura? Si la levadura es una materia contaminada precisamente para hacer que el pan que se va a fabricar pues pueda crecer y pueda abundar, y tenían unos conceptos diferentes a lo que Jesús estaba pensando acerca del reino de Dios. Comienza el Señor entonces previamente a esa parábola. Usted encuentra otras parábolas, pero a diferencia de esas 3 anteriores, en este capítulo 13 ya no habla habla de masa y no del grano. Habla de una mujer, no de un hombre. Habla de un oficio de la casa y no habla del campo. Y entonces comienza a darse uno cuenta todo el proceso que hace la levadura en la harina. Habla de una cantidad que la mujer depositó allí y guardó para que hiciera este trabajo. Y era una cantidad de harina que pesaba aproximadamente 40 kilos. Los panaderos compraron unas bolsitas de harina que son creo que de 50 kilos. Así que se estaba hablando de mucha harina para mucho pan. Y esta mujer tomó una porcioncita de levadura y la escondió en ese poco de harina, en esa masa con la que iba a realizar pan. Características de la levadura que comienza uno a encontrar, y las personas que saben de ese tema pues sabrán más que nosotros, pero sí tiene unas características especiales. Además, lo que produce en la masa es especial. ¿Alguien ha comido pan sin levadura alguna vez? Es una cosa dura ahí, cosa sin forma además, y eso no, la verdad no es tan agradable ni a los ojos ni al paladar. La levadura le da cuerpo, la levadura transforma la masa. Nunca la masa es más fuerte que la levadura. No importa la cantidad que sea, siempre la levadura va a transformar la masa.
Y es una cosa extraña lo que hace la levadura. Sin importar lo que sea, no es sino darle el tiempo y la masa va tomando otra forma. Y la masa va tomando cuerpo y la masa va tomando forma. Además se va volviendo suave y entonces se vuelve apetecible al paladar. Jesús tenía toda la razón, suficiente razón para comparar el reino de Dios con la levadura. Cuando nosotros logramos entender lo que el reino de Dios y el evangelio hacen las personas, entonces lograremos entender por qué Jesús comparó la levadura con el reino de Dios. La levadura transforma, sin importar qué tan duro sea, sin importar qué cantidad sea. Nunca la masa será más fuerte que la levadura. Siempre el evangelio transformará la vida de la persona sin importar qué persona sea. Pero lo que no hemos hecho es el trabajo de leudar de la forma efectiva. De leudar con el reino de Dios. Personas que hemos sido transformadas por el evangelio, sabemos que el evangelio ha causado un efecto transformador en nuestra vida. Absolutamente, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, fue transformada en el momento que esta levadura, el reino de Dios, fue predicado en nuestros oídos y fue creído en nuestro corazón. Transformados totalmente. Que el hombre era duro, que es que mi esposo o mi esposa era muy duro, terrible, con un comportamiento, con un temperamento, con unas actitudes difíciles. El evangelio todo lo transforma. Es como esa levadura que llega a la masa y transforma absolutamente todo. Eso estaba diciendo Jesús con este tema de la levadura. Pero lo que me preocupa a mí es que nosotros no hagamos el trabajo de forma efectiva, leudando a las personas, a la sociedad y a la generación que tenemos que leudar. Si nosotros tenemos la levadura en nuestras manos, que es el reino de Dios, lo que tenemos que hacer es leudar, untar. Usted no se preocupe por nada más, sino por compartir el reino de Dios con las personas. Usted se preocupan los hermanos, pero es que mire que le he hablado, le he dicho, he orado, mire tanto tiempo que viene viniendo a la iglesia y no cambia y no es transformado. Y preocupado usted solo preocúpese por leudar nomás. Y permita que el reino de Dios haga el trabajo en la persona. La levadura le va a transformar, la levadura le va a cambiar. Es un proceso, en algunos más rápido o más lento que otro, pero es un proceso que cuando comienza va a terminar bien. Yo no sé qué padre de familia esté comprometido esta noche a leudar a sus hijos, a leudar en su casa, a afectarlo de manera positiva con la predicación del evangelio del reino de Dios. Es lo único que va a cambiar. Las cantaletas no cambian a nadie. Predíquele el evangelio a las personas, a su familia, a las personas que estén a su alrededor. Leude esta sociedad, esta generación, y vamos a ver el cambio transformacional que produce la palabra del Señor en las personas. ¿Quiere usted decir gloria a Dios esta noche? Es una transformación que comienza de adentro hacia afuera y es lo que a veces nosotros no entendemos. Usted comienza a darse cuenta que el reino no es comparado con la masa ni con la mujer, sino con la levadura. Y así como la introducción de la levadura tenía el propósito de que leudara la harina, así la introducción del reino de Dios en el mundo tiene el propósito de transformar este mundo totalmente. Hay dos opciones, creerlo o no creerlo. Yo decidí creer que el evangelio sí tiene el poder para transformar las sociedades, las comunidades, las familias. Lo que toque el evangelio es transformado para bien. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Leuden, es lo que dice el Señor, leuden. Mire, el evangelio es así, de esa manera, pero es un proceso que comienza adentro. Usted no hace el pan y luego le unta la levadura afuera. La levadura se la echan adentro. Y el proceso comienza desde adentro, desde adentro, desde adentro. Por eso no se preocupe. A veces nos preocupamos tanto por coger a la persona y quítese y póngase y párese así y diga así y haga así y levante la mano así y arrodíllese así. Deje que la obra comience de adentro hacia afuera y va a ver cómo comienza a reflejarse la obra del Señor en la vida de los seres humanos. La obra de Dios tiene que reflejarse en los seres humanos, no la obra nuestra. Esa no va a funcionar mucho. Permita que la levadura haga el trabajo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que el evangelio comience esa transformación desde adentro? Pues a través de la predicación del evangelio. No hay otra forma.
El reino de Dios no venía a imponerse desde afuera como el imperio romano al que estaban ellos acostumbrados, con espadas y con guerras y con todo lo que ellos estaban acostumbrados a imponer a los países que ellos conquistaban. Así dijo el Señor que no funcionaba, no es desde afuera, es desde adentro. El Señor viene hablando del reino de Dios. Ellos están acostumbrados a ver imperios que les han conquistado y dicen, pero ¿cómo será esto del reino de Dios? Preguntas como las que hace Nicodemo, ¿cómo hago entonces para entrar ahí en ese reino? Ellos creen que es un nuevo partido político, militar, que viene a acabar, que viene a conquistar todo, y están muy, muy esperanzados en el reino de Dios, cuando el Señor comienza a hablarles de qué es el reino de Dios y cómo las cosas son diferentes en ese reino, y que no comienzan con guerra ni con espada desde afuera a querer transformar, sino que comienza desde el interior de los seres humanos. Entonces Dios comienza a hacer algo con la raza, con las personas de ese momento y con nosotros cuando recibimos el reino de Dios y entendemos que la obra comienza de adentro hacia afuera. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo entendía que el evangelio comenzaba creciendo adentro de los seres humanos. Crece también en vosotros el reino de Dios, la predicación del evangelio, la palabra de Dios. Mira, a veces sufrimos tanto en la familia, sufrimos tanto los líderes, las personas que amamos salvar almas y que evangelizamos, y se preocupa, y es que yo ya le he dicho, hermano, le enseñé todos los salmos, le dije esto, le dije lo otro. Usted no haga sino predicar, mostrar el plan de salvación a las personas. Empápelos del evangelio. Leude esta generación. Hagamos el trabajo de leudar esta generación, hermano. Empape, todo lo que toque, empápelo con el evangelio, reparta un tratado, haga lo que tenga que hacer, pero leudemos esta generación, hermanos. Seguramente si lo hacemos, esto va a alumbrar de la forma y va a resplandecer como estamos esperando que resplandezca. El Señor pudo haber usado otra forma, pudo haber enviado ángeles aquí, pudo haber inventado cualquier otro plan, pero decidió involucrarnos a nosotros precisamente para leudar a esta generación con el reino de Dios. Yo sí creo que esto está siendo transformado con la predicación del evangelio. Y yo lo veo en el rostro de cada uno de ustedes. Y veo la esperanza en las personas que vienen a nuestros templos, con esa esperanza de algo Dios puede hacer conmigo. Las personas vienen a nuestros templos esperando eso. Voy allá con esperanza. Casi todos llegamos aquí con un problema, con una situación difícil. Casi todos entramos por esas puertas porque ya no había nada más que hacer. Y el día que el santo evangelio fue predicado, llegó a nuestros oídos, entró a nuestro corazón, leudó nuestra vida, todo comenzó a ser transformado. Fue increíble. Yo recuerdo el día que recibí a Cristo Jesús, llegué a un lugar como estos y orando ahí a un altar. Al otro día mi vida era diferente. Yo no podía hablar como hablaba el día anterior. Fue una cosa transformadora, absolutamente transformadora. Extraño, dirán algunos, pero yo, el hombre maldiciente de unos días atrás, ya no podía hacerlo luego de haber entregado mi vida a Cristo. El evangelio es poder de Dios para salvar a la raza humana. Es que esto aquí no estamos hablando de cositas raras, estamos hablando del poder de Dios manifestado a los seres humanos a través del evangelio para salvación. ¿Quiere alguien decirle gloria a Dios esta noche? Pecadores que fueron transformados por el evangelio. El apóstol Pablo a los Corintios recibe una congregación y empieza a predicarles, y les dice en el capítulo 6, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la partecita siguiente es la que me da esperanza. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La esperanza es que sin importar qué clase de pecado hubieran cometido, pareciera que esa congregación era un poco de
ex borrachos, ex ladrones, según lo muestra el apóstol Pablo en esa carta, ex afeminados, ex ávaros, ex borrachos, ex maldicientes, ex estafadores. Pues eso da a entender con esto erais algunos, pero fueron transformados con la levadura, con la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Seguramente aquí podríamos escribir otro versículo y decir, sí, esto erais algunos también, éramos algunos. Y la lista se alargaría. Qué hermoso saber que para nosotros ha sido revelado este poderoso Evangelio que salva, que transforma la vida de los seres humanos, hermanos. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. ¿Cuándo no leudamos de la forma efectiva? ¿Cuándo la levadura pierde el efecto? Cuando nosotros no damos un testimonio adecuado del reino de Dios. La levadura comienza a perder efecto cuando no somos capaces de dar un testimonio adecuado de lo que es el Evangelio. Y de una cosa sí podemos estar seguros, es que no podemos transformar al mundo si no tenemos contacto con el mundo. Para ayudar a las personas necesitamos estar cerca de la gente. Jesús nos ha puesto por sal y por luz de este mundo. Usted no puede alejarse, usted no puede decir, no me voy a alejar porque hay mucho pecado. Precisamente es ahí donde necesitamos estar, para sanar, para curar, para alumbrar en medio de las tinieblas. Usted no puede salir huyendo así. Puede salir huyendo así. Hay una responsabilidad grande, usted no se preocupe por nada. El del poder aquí es Jesús y su Evangelio. Por nada más se preocupe. La preocupación es si no estamos leudando, si no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. De eso sí preocúpese. ¿A cuántos ha leudado? ¿A cuántos ha untado de Evangelio? Las personas que comparten con usted diariamente, ¿saben que usted pertenece a un reino diferente? ¿Saben que usted vive en un reino distinto, en un reino de luz, en el reino de Dios, en el reino de la vida eterna? Esa pregunta tienes que responderla tú. El proceso de leudar es una transformación y es un proceso realmente que es lento. Si usted quiere pan con levadura, tiene que tener paciencia. Porque primero hay que hacer la masa, echarle la levadura, esperar unas horas para que se esponje, abrirle campo en la bandeja esa que meten en el horno. ¿Cómo le llaman? Bandeja, pongámosle así. Y lo ponen pequeño y dejan espacios, ¿no? Porque cuando el pan comienza a crecerse se agranda. Si no deja los espacios se vuelve una sola masa, un solo pan ahí. Si quiere pan con levadura, tiene que tener paciencia. Si usted quiere pan sin levadura, eso sí se hace a prisa. Se hace la masa y se mete y se hornea ya. Ya, no tienes que esperar nada. Los que llevan esperando tanto tiempo, que su esposo, que su esposa, que sus hijos, que su familiar, que su amigo, y es que he esperado tanto tiempo, nomás espere que la levadura haga el efecto y cause el efecto en las personas. No haga sino esperar que cumpla, pero haga el trabajo de leudar. Haga eso y permita que podamos nosotros hacer el trabajo ¿de qué? De resplandecer en esta generación. Pero tenemos que involucrarnos, hermanos. Definitivamente ese es un trabajo de la iglesia del Señor. Nadie más lo va a hacer. Yo no he escuchado a ningún ministro de nuestro país hablando de esto. Ellos no hablan de, ellos no saben de esto, hablan de otro reino. Por eso Jesús dijo, es que mi reino no es de este mundo. Hay algunos ilusos todavía. No, es que si yo subo al Senado, si yo subo a la presidencia, cuando todos los pentecostales montemos un presidente, esto cambia. No cambia. Porque mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Esto es otro cuento, esto es otro nivel, hermanos. Esto es otro nivel. Y esto solo va a ser transformado a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Suene anticuado, suene raro, suene como suene, pero es lo que yo he creído y lo que he encontrado en la Escritura. Yo no encuentro otra solución para este planeta Tierra, para este mundo, para esta sociedad. Solo la predicación responsable y honesta del Evangelio de Jesucristo. No hay más. Hay otros predicando por ahí deshonestamente. El texto dice que la mujer escondió la levadura en 3 medidas de harina
Y cuando yo le digo que solo espere, es porque después que es leudado algo, eso no para, hermanos. Después que usted le eche la levadura, eso es un proceso imparable. Cada medida, o satón como se llama, era de 13 kilos. En las 3 habían 39 kilos de harina y era la cantidad precisamente que por ahí en Génesis Abraham pidió a Sara que preparara cuando fueron los ángeles a visitarlo. Preparó esa misma cantidad. La levadura siempre será más fuerte que la masa, no da marcha atrás, es imparable. Mire que hay un acontecimiento que sucedió en Samaria, cuando sucede la evangelización a los samaritanos, que Jesús está en el pozo de Jacob y se encuentra con una mujer de Samaria. Así conocemos la historia en el capítulo 4 de San Juan. ¿Recuerdan eso? La mujer aquella que está ahí en el pozo, Jesús le dice, dame de beber, ella le dice, pero tú no tienes con qué sacarla, ¿cómo vamos a hacer? Además tú eres judío, yo soy samaritana, entre judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí, tenían problemas, de todos los problemas religiosos, políticos, sociales, habían muchos abismos para sobrepasar, pero Jesús realmente está interesado en ella y en toda esa comunidad de Samaria. Así que después que comienzan una charla, pareciera material, luego comienza a convertirse en una charla espiritual, y es un proceso que comienza con ella, porque en el versículo 9 lo trata como un enemigo, le dice, tú eres judío y yo soy samaritana. Así comienza el proceso de leudado de esa mujer samaritana. En el verso 11 del capítulo 4 le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y ya lo trata como una persona, ya no lo trata como enemigo, ahora va subiendo. Un poco más adelante en el verso 12 le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y ya lo trata como familiar, nuestro padre Jacob, y las cosas van cambiando. En el verso 19, me parece que eres profeta, y lo trata como a un líder espiritual ya. ¿Cómo comienza tratándolo? Como un enemigo, como una persona, como un familiar. Ahora ya me parece que eres profeta. Luego en el verso 29 dice, ¿no es este el Cristo? Y ya lo trata como el Mesías, el enviado de Dios. Y comenzó diciéndole, ¿acaso no eres un judío tú? Para luego decirle, me parece que eres el Cristo, me parece que eres el Mesías. Usted no haga sino leudar, hermano. Vea, esta palabra cuando toca a una persona, cuando toca un corazón, comienza un trabajo el Señor a hacer en esa persona. Usted no sabe lo que está pasando, porque así como ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, a veces ignoramos la obra que Dios está haciendo en una persona. No haga sino leudar, no haga sino hablar, no haga sino predicar, no haga sino compartir esta gran verdad que lo ha salvado a usted y que nos ha llenado de tanto gozo, esperanza y alegría en esta noche. Si quiere aplaudir al Señor, hágalo en esta hora. Alabanzas a Jesús. La transformación que sucede con la levadura es una transformación visible y es agradable. Hay un aumento en nuestro interior. Yo lo que he visto es que uno de los efectos que produce la levadura en la masa es que la masa aumenta su tamaño. Por eso cuando se va a hornear les decía que dejaban espacios en los contenedores para que estos no se peguen entre sí. Y usted me va a decir si no ha sucedido eso en nosotros. Cuando llegó la masa, que es el evangelio a la levadura, que es el evangelio a nuestras vidas, dígame si usted no ha crecido en todas las áreas de su vida. En lo social, en el conocimiento, en lo económico, en todo, hermano. En lo espiritual ni se diga. La levadura llegó y nos hizo esponjar, hermano, nos hizo crecer en todos los aspectos, hermanos. Yo me convertí en un mejor padre de familia, en un mejor esposo, me convertí en una mejor persona. El Señor me ha enseñado cosas que yo ni siquiera había escuchado nunca en la vida. Usted ha crecido, y si no ha crecido es porque no ha permitido que la levadura haga el trabajo en usted, pero usted va a ser transformado. Solo recibir el evangelio de la gracia de Jesús en su vida, y ese proceso va a comenzar. Usted va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta donde el Señor quiera llevarlo. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué aumenta en nosotros? Aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestra capacidad de perdonar, aumenta nuestro grado de contentamiento. Estamos felices cualquiera que sea nuestra circunstancia o situación.
aumenta nuestra capacidad de responder, aumenta nuestra capacidad de relacionarnos, incluso aumenta hasta nuestra vida humana. Eso dicen los seguros, que los evangélicos vivimos más. Todo aumenta, hermano. Solo déjese leudar y hagamos el trabajo. Aquí hay amigos que el Señor ha tocado con su palabra. ¿Sabe por qué está viniendo usted aquí ya hace unos días? Porque usted ya fue tocado, ya fue leudado. Esto no va a parar y esto va a terminar el día que usted se sienta salvo absolutamente. Que el plan de salvación esté totalmente terminado en usted. Ahí va a parar el proceso. Pero esto del resto no para. Después de que recibimos, oímos la palabra, entendemos que somos pecadores y esa palabra comienza a hacer ese efecto, no va a parar. Usted ya está dentro, hermano. Amén. Amén. Algo que hace la levadura es suavizar la masa. Y eso hace nuestro carácter, suaviza nuestro carácter. Otro de los efectos que produce en la masa es la suavidad. Sin levadura eso sería seco, sería áspero, sería terrible. Isaías 11:6 nos habla de un tema de convivencia que hay allí y que lo produce precisamente el Evangelio. Y es una cosa extraña, mire, dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y uno se pone a ver ahí unos animales que son enemigos de otros y todos viviendo juntos. Una cosa de convivencia ahí. Y dice, pero ¿cómo pueden vivir tantas personas juntas con tantos anhelos, sueños diferentes, caracteres diferentes? La levadura, el reino de Dios, que nos ha transformado, nos vuelve tolerantes, perdonadores, amorosos. Todos los frutos del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en la vida nuestra. Así que aquí vivimos en un reino totalmente distinto. Nos amamos por encima de las diferencias que tengamos. ¿Ah, no se aman? Permítame amarlos entonces. Otro de los efectos de la levadura es que el pan se hace apetecible. La levadura es un ingrediente clave para su sabor y para su textura. La verdad no hay nada más tentador que pasar por una panadería donde están asando pan. Eso es una tentación. La concupiscencia nuestra se levanta con ese olor delicioso. Y cuando se ve esponjado, recién hecho, bueno, cierren la boca y están así babeando y todo. Delicioso. Pero el aspecto, la belleza espiritual, la belleza cambia totalmente, hermanos. Yo los veo tan bonitos a todos aquí. La gracia de Dios, no se crea usted, es la pura gracia del Señor. Y cuando usted se ve al espejo allá, ay, todo bonito, eso es por toda mi familia ha sido así, no, la gracia del Señor, hermanos. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Permita que la levadura haga el trabajo, hermanos. Permita que el Evangelio, el reino de Dios, opere en la vida de los seres humanos. Permita que el poder del Evangelio transforme la vida de las personas, comenzando por la nuestra. Si usted todavía siente que es una persona áspera, dura en el trato con los semejantes, entonces necesita todavía que el Evangelio transforme su vida aún más. Si todavía no ha dado el aspecto que tiene que dar y que produce la levadura en la masa, permita que esa obra de Dios se desarrolle en su vida. Yo quisiera orar por cada uno de ustedes esta noche, hermanos, por la iglesia del Señor, por los amigos que están aquí en esta noche y que han entendido esta sencilla palabra en este momento, que han entendido que aquí lo que predicamos no es un invento, no es una historia nuestra, es el poder de Dios transformando a los seres humanos. ¿Por qué no estamos en pie, por favor? Qué bueno.